En sí la palabra apologética quiere decir defensa de la fe. Nosotros tratamos de ponerlo de manera de poder comprender las bases, las cosas esenciales de la fe católica. Muchas veces se nos critican, otras religiones nos critican que por qué nos confesamos con un sacerdote. Dicen, no, pues es que Dios no mandó a confesarse. O sea, yo me puedo confesar en un palo, abajo de un árbol, donde quiera me puedo confesar, porque yo me confieso directamente con Dios. Pero lo que está escrito en la Biblia no dice eso. Lo que está escrito en la Biblia dice que hay que confesarse con otro hombre. Y en el caso de nosotros, de los católicos, ese hombre tiene que ser un sacerdote. O sea, no puede ser cualquier persona, tiene que ser un sacerdote. Lo vemos desde el Antiguo Testamento y lo vemos también en el Nuevo Testamento. ¿Quién me hace el favor de leer? Levítico 5:5. Al principio. Al principio. Por favor, Levítico. Gracias. 5:5. Ajá. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa algún pecado ante el juicio de otro, ofendiendo a Yahvé, será reo de delito. Confesará el pecado que ha cometido y restituirá exactamente el objeto del delito. Añadirá una quinta parte. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Porque lo demás es lo que nosotros entendemos como la penitencia. Dice que confesará su pecado y luego dice que habrá que restituirlo, ¿no? En el caso de nosotros, pues obviamente que si alguien roba y quiere realmente estar arrepentido, pues tiene que restituir lo que se robó, ¿no? Y arrepentirse para poder confesarse. Hay algo que a veces nosotros no entendemos muy bien, pero que lo entendemos a los ojos de la fe, y es el hecho de que cuando uno va y se confiesa, es Dios mismo, es Jesús mismo quien se hace presente y te perdona a través del sacerdote. No es en sí el sacerdote el sacerdote te da la absolución, pero es Cristo quien se hace presente y te perdona. Para poder realmente tener una buena confesión, pues tenemos primero que hacer conciencia de nuestros pecados. Hay algo que le llamamos, tener arrepentirnos de lo que hicimos, y hay una frase que se utiliza que dice sentir dolor de los pecados. O sea, realmente estar arrepentidos de lo que hicimos al punto de decir, sabes que esto hasta me causa una molestia, me duele, estoy tan arrepentido que, o sea, esto no quisiera yo tener que volverlo a pasar. Y es el arrepentimiento sincero, el arrepentimiento cuando es de todo corazón. Levítico 16:30. Entonces es importante que nosotros hagamos conciencia del pecado. La otra vez comentaba yo precisamente con Eva, ¿no? Porque a veces es difícil, o sea, ¿cómo le hago para hacer una buena confesión? Entonces le decía yo a Eva, pues empezamos por lo básico, ¿no? ¿Qué hice bien, qué hice mal y qué dejé de hacer, ¿no? Hacemos un examen de conciencia donde reconocemos que hemos hecho el bien, porque estamos más inclinados a hacer cosas buenas que a hacer cosas malas. Las cosas malas las hacemos de vez en cuando, pero la mayoría de lo que hacemos es bueno. Entonces, en humildad reconocemos que hemos hecho cosas buenas. Y luego la siguiente pregunta, ¿qué hice mal? Entonces aquí empezamos a hacer un examen de conciencia de qué hice mal, ¿no? Nos podemos guiar por los 10 mandamientos como una guía para saber qué hice mal, por las virtudes también para nuestros defectos de carácter también podrían entrar allí, ¿no? Para decir, ¿sabes qué? Pues soy muy corajudo, soy muy desesperado,
Me gusta de repente agarrarle cosas a alguien que no me corresponde. O sea, va uno haciendo un examen de conciencia para tratar de mejorarnos, porque debemos de aspirar a la santidad. O sea, fuimos creados por Dios a imagen y semejanza de Dios, y fuimos creados para procurar ser santos. O sea, ese debe de ser. Suena a lo mejor, no, pues, güey, yo, o sea, sería mucho como muy orgulloso de mi parte decir, es que yo quiero ser santo. No, pues es algo que debemos de aspirar. Debemos de aspirar a la santidad, a querer realmente ser santos, no tratar de conducirnos sin ninguna falta, sin ninguna torcedura en nuestras vidas. ¿Cómo dice ella? En este día se hará expiación por ustedes. Así serán purificados y quedarán limpios de todos sus pecados ante Yahvé. Esto nos habla de la expiación que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que eran los sacerdotes. Si vemos, este pasaje está tomado del libro de Levíticos. La tribu de Leví, de donde viene la palabra Levíticos, era el pueblo sacerdotal. Eran los encargados de ofrecer los dones y sacrificios por los pecados del pueblo. Ellos eran los encargados de hacer ese ofrecimiento, y entraban diario a una parte del altar donde hacían diario esos ofrecimientos, donde mataban un animal y ofrecían esa sangre a Dios por los pecados del pueblo. Pero ese pecado no quedaba perdonado. O sea, era por decirlo de alguna manera, como la figura de lo que iba a venir a ser Jesús. Porque Jesús viene y cumple ahora sí cabalmente con eso que hacían los sacerdotes, ¿no? Los sacerdotes que entraban nada más a una parte del templo, y el sumo sacerdote que entraba una vez al año a donde estaba el lugar santísimo, para hacer como la expiación de los pecados de todo el pueblo, pero entraba nada más una vez al año. Jesús se convierte en ese cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cordero de Dios que se deja matar, y se deja matar por nuestros pecados. O sea, Él viene a cumplir cabalmente. O sea, ya ahora Él nos abre las puertas para poder entrar al cielo. O sea, nos abre las puertas con lo que está escrito, con lo que Él dice, ¿no? Me voy a la casa de mi padre a prepararles. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, y me voy para prepararles una. O sea, hay un lugar allá en el cielo donde un día nos vamos a reunir, o anhelamos, ¿no? Aspiramos a reunirnos allá. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento hacían ese sacrificio, pero era imperfecto, porque seguía el pueblo cargando con el pecado. Y ahora en el Nuevo Testamento Jesucristo viene y cumple con toda la ley, cumple con todo precisamente para el perdón de los pecados. Verás, búscame Proverbios 28:13, que habla de cómo nosotros debemos de aceptar y no disimular nuestro pecado. Habla de que debemos de hacernos conscientes, asumir nuestra responsabilidad en cuanto a que pecamos, y tenemos que reconocer, ¿no? Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, cuando Dios creó al hombre y el hombre se aparta, que la mujer se deja engañar por la serpiente, y que nosotros decimos en la Iglesia Católica que hay que bautizar a los niños para quitarles el pecado original. Ese pecado original se refiere a esa tendencia del hombre a pecar, a apartarse de Dios. Eso es a lo que se refiere el pecado original. No es que carguemos con el pecado de Eva y de Adán así literalmente, sino que nosotros tenemos, la iglesia tiene un nombre para esto, le llama la concupiscencia. Ese a veces querer portarnos mal, ¿no? Que está a veces como decimos, es que portarme mal no me cuesta trabajo, pero portarme bien, ¿cómo me cuesta, no? Y es ahí donde entra el mérito, ¿no? Hacer con las cosas bien, pues obviamente que cuestan, y ante los ojos de Dios pues también cuestan, y cuesta mucho, sobre todo tratar de vivir
esta doctrina que Cristo nos enseña, ¿no? La doctrina de si te pegan en un cachete, ponles el otro. O sea, no estamos llamados a la violencia. De hecho, lo vemos cuando en la oración en el huerto, cuando vienen los soldados a prenderlo, Pedro saca la espada y le mocha la oreja a uno de los guardas y se guarda esa espada. O sea, él se deja prender. Se deja prender y sufre por nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros también estamos llamados a sufrir. Y díganme si no cuesta sufrir, sobre todo como en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio realmente cuesta, es un sufrimiento a veces el soportarnos, el tratar de seguir adelante con nuestro matrimonio, o sea, sobre todo en los primeros años, ¿no? Bueno, no sé Kelly, pero... Los primeros 30 años. No sé Kelly, pero yo sí le sufrí. ¿Qué es lo que pasa, no? O sea, estamos llamados a ese sufrir con... ¿Te visita? No. ¿Qué número es? Proverbios era 28:13. 8. ¿Ya lo leo? Sí. Sí, mamá. Ocultar sus faltas no conduce a nada. El que las reconoce y renuncia a ellas se hace perdonar. O sea, es como un requisito para poder ser perdonados, ¿no? El reconocer nuestras faltas, decíamos arrepentirnos, y obviamente ir con el sacerdote a confesarnos. ¿De dónde viene esto de ir con el sacerdote? Busca ahí Lucas 17:11. Dentro de la Biblia hay muchas parábolas que son como un cuentito, como un cuento que hacía Jesús para tratar de enseñar cómo era el reino de los cielos. De los 10 leprosos no es cuento, esto es algo que sucedió. Es algo que sucedió. Léelo. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Ahora, hasta ahí está bien. Imagínense ustedes nada más, ¿quién es el protagonista aquí en este pasaje? ¿Los leprosos? No. ¿Y quién está ahí con ellos? No. Jesús. O sea, Jesús, el que perdona nuestros pecados, estaba ahí. ¿Tú crees que Jesús no podía habernos perdonado? Si Él era Jesús. O sea, Él tenía el poder de decir, ¿sabes qué? Ustedes que han perdonado de sus pecados, pero ¿a dónde los manda? Repite el otro de la última parte. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. Entonces eso es como una enseñanza para nosotros, ¿no? O sea, para que Dios nos perdone nuestros pecados tenemos que ir y presentarnos con el sacerdote. Porque si ahí que estaba Jesús y Él podía habernos perdonado y no lo hizo, los mandó con los sacerdotes, pues obviamente es como una orden que deja para nosotros, ¿no? Juan 20:23. Y aquí en Juan 20:23 nosotros vemos la potestad que Dios le deja a los apóstoles. Y aquí nosotros, esto ya es en el Nuevo Testamento, ¿no? Lo de los 10 leprosos es algo que sucede ya en el Nuevo Testamento. Y este pasaje de ahorita también no es una parábola, es algo que sucedió, no es algo... ¿No quieres ver? Espérate tantito. ¿Gritan si está todo bien? No, foto. No viene de con... ¿Quién está gritando? ¿No viene de con los niños? No, dijeron que cuando venga acá que apoye la moto para que no haya tanto ruido acá. Fue con el Aarón en la moto. Los niños yo creo que estaban acá en el Estaban con el arenero. No, como ustedes. Ah, hasta allá. El Aarón arriba. ¿Ya?
Ya, A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes los retengan les serán retenidos. Lee desde el 21. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, a quienes se los retengan les serán retenidos. O sea, ¿qué es lo qué potestad le da ahí está hablando con los apóstoles? A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, no se les van a perdonar. Y esto nosotros, la Iglesia Católica, tenemos la historia o la tradición desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo actual. Sí. Sabemos que el Papa Francisco, que es nuestro Papa actual, es el sucesor de Pedro, del primer Papa. Entonces Jesús sí deja dentro de su iglesia, sí deja a un encargado, deja a una persona como encargado de la iglesia, que es Pedro. El sucesor de Pedro hasta nuestros tiempos, y lo podemos buscar históricamente, es el Papa Francisco ahorita en la actualidad. Efesios 4:30. ¿Qué pasa cuando... ¿Te traigo otra chai? No. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando... O sea, ¿qué pasa si nos portamos mal y no le decimos a nadie? O sea, ¿qué es lo que sucede? Nadie te vio, nadie se dio cuenta. Pero si nosotros somos conscientes que por nuestro bautismo recibimos el Espíritu Santo, entonces nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. O sea, todos los que estamos bautizados, o sea, somos un templo personal del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos portamos mal? Ofendemos a Dios, lo castigamos, nos alejamos. ¿Qué pasa cuando pecamos? ¿Dios se aleja de nosotros? ¿Qué creen ustedes? No. ¿Qué sucede cuando nos portamos mal, cuando pecamos? ¿Qué es lo que sucede? Lo ofendemos, ¿no? Más bien. Nos condenamos. ¿Mande? Nos condenamos. Nosotros nos alejamos. Nosotros Por la sentimos que nos conciencia. alejamos, pero ¿qué pasa con Dios? ¿Se aleja de nosotros? Ah, no, él No, siempre sí. está ahí. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Este es el sello con el que ustedes fueron marcados y por el que serán reconocidos en el día de la salvación. Ahora imagínense nada más, cuando nosotros pecamos, el Espíritu, tenemos la capacidad de entristecer al Espíritu Santo. Cuando nosotros nos portamos mal. Por eso tenemos que aspirar a la santidad. Aspirar a no tener ira, a no ser desesperados, a ser un poquito más mansos. Manso sería la palabra correcta, que hoy en día a veces la confundimos con menso, ¿verdad? No es lo mismo menso que manso. Pero cuando una persona es mansa, a lo mejor la gente dice: ¡ay, qué menso! Se deja gobernar por la señora. O mira la pobre señora, cómo la trae el viejo. O sea, qué mensa, ¿no? O sea, la mansedumbre es un don. Y es un don agradable a Dios. Porque Jesús era manso y humilde de corazón. Y debemos de aspirar a ser semejantes a Él. O sea, esa es nuestra meta, tratar de ser semejantes a Jesús. Entonces, ¿cómo lo logramos? Pues primero, oración. Segundo, hay que abrir la Biblia y leer pasajitos todos los días. Estarnos empapando de la palabra de Dios. Todos los días, sin falta. Darle aunque sea un versículo, y tratar de entenderlo. Y si no lo entiendo, oiga, don Tony, dice que leí esto y no sé qué quiere decir. O si tienen algún sacerdote de su confianza, oiga, padre, dice que leí esto, explíqueme. ¿Me entienden? Pero sí tenemos que tener la palabra de Dios presente en nuestras vidas. Mira que nos va mal y que nos va de la fregada y que las cosas no salen como quiero, pero no estamos dispuestos a escuchar a Dios, menos a ser mansos y dejarnos guiar por Él. La mansedumbre, decía el padre Rayito cuando ponía el ejemplo de la mansedumbre, ¿no? Ponía el ejemplo de un toro de lidia, de estos que son bravos. Ese es bravo, no se deja tocar. Sin embargo, un toro que puede llegar y acariciarlo,
eso se entiende por un toro manso. Aunque tiene toda la fortaleza, pero se deja acariciar. Así también nosotros, ¿no? Yo como testimonio les digo que esa enfermedad me ha traído muchas cosas muy, muy bonitas, sobre todo en nuestra relación como matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a Dios, ahora que me enfermé, seguimos enamorados. O sea que es una parte fundamental. Si no hay amor, ¿qué pasa cuando se enferma el viejo? Vámonos. Que te busques a ver quién te cuida, ay, que te cuida tu mamá, yo no. O sea, yo no estoy para cuidar viejo, yo estoy para irme al baile, estoy para andar en el cotorreo, ¿sabes? Entonces, si no hay ese verdadero amor, como nos decía, ¿qué era San Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8, cada uno? Ajá, del 4 al 8. Corintios 13, del 4 al 8. ¿No fue el 5? La tuya, Gerson. No, No, 13, del 4 al del 8. 4 al 8. ¿Qué pasó, María? No, o sea, su cita. Su cita del amor. Su cita bíblica del amor. Y esta es la definición que hace San Pablo del amor. O sea, ¿cómo es el amor, hija? El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de Hasta ahí está ser. bien. Entonces, ¿cómo es el amor? El amor procura el bien, el amor no se vanagloria, el amor no es abusivo, el amor no se aprovecha, el amor es compasivo, misericordioso, es comprensivo, lo soporta, lo cree todo y lo soporta todo. Imagínense, ese todo no es, nomás cuando me conviene, no es todo, es soportarlo todo, por amor. Pero es algo que solamente el amor te puede dar a entender. Solamente aquel que está enamorado es capaz de entender lo que es el verdadero amor. Y si no, díganme cuando andaban de novios, que quedaban de verse con la muchacha y quedaban de verse a las 4 y llegaba hasta las 6. Y luego llegaba y le preguntaba, ay, mi amor, tienes mucho tiempo esperando. No, acabo de llegar ahorita. Aunque tuvieras 2 horas ahí, o sea, ¿por qué? Porque estás enamorado, pues eres capaz de soportarlo todo, de perdonarlo todo. Pero para nosotros, el mundo nos ofrece una perspectiva completamente diferente a lo que es ser cristiano, a lo que es ser católico. El mundo no nos ofrece esa perspectiva. El mundo te lleva al abuso, al que si no tranza no avanza. ¿Qué comerciales vemos en la televisión? El mundo te critica si eres manso o mansa. O sea, el mundo nos critica si somos buenas personas. Sin embargo, a veces alaba a aquel que es baquetón. Mira, este cuate ya tiene 4 viejas o 7 viejas y mira quién sabe cómo le hará. Y hasta hablan con orgullo, pero una persona que es mansa, que es humilde, que es sumisa, que es capaz de comprender, que es capaz de ponerse en los zapatos del otro, pues no, ni siquiera no pasa la historia. Pero el reconocimiento que nosotros buscamos no es el reconocimiento del mundo. Buscamos el reconocimiento de Dios. Y por último, ¿por qué confesarnos con un sacerdote? ¿Por qué? Porque el sacerdote es un hombre pecador igual que nosotros. Igual o peor a lo mejor. Igual o peor. Es capaz de entender nuestro pecado, nuestra debilidad, porque él también está luchando con su propia debilidad. Y yo les puedo asegurar que cuando vamos y le platicamos al sacerdote la cosa más vergonzosa que nos podamos imaginar que hayamos hecho, que nos haya pasado en nuestra vida, el sacerdote no guarda recuerdos de aquello que le platicaste, porque está ahí para administrar la misericordia de Dios. Y que no dejen de confesarse. No pierdan la oportunidad. Si no se han confesado, si hace mucho que no se confiesan, y si por esa razón no pueden comulgar, pues procuren ir
a confesarse. Procuren arreglar sus situaciones lo más pronto posible para que puedan acercarse. Es Dios mismo quien está presente ahí en él. Y no es invento de nosotros, ¿no? Ese es otro tema. Pero búscame el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 51. 51, 52, 53. ¿Qué es lo que dice Jesús? El Evangelio de San Juan es un evangelio muy espiritual. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El que coma de este pan no dice, no es sentido figurado. ¿Qué más? El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Ese es lo que nosotros recibimos cuando vamos a comulgar, al mismo Cristo. ¿Sí? Mi carne es... Los judíos discutían. ¿En qué capítulo va? 52. ¿El 53? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que coma mi carne y beba mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Hasta ahí está bien. El cuerpo y la sangre de Cristo es verdadera comida y verdadera bebida. Eso sigue, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Qué tan importante es comulgar? Es recibir el cuerpo de Cristo y es permanecer junto con él. Y es la fortaleza que recibimos para poder mantenernos sin pecar lo más posible durante la semana. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces, carry on.